Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenos mediodías para todos. Muchas gracias por permitirnos participar en esta audiencia. Mi nombre es Norberto Darcy, soy director general de Derechos Ciudadanos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Como el tiempo es breve, trataremos de puntualizar sintéticamente algunas de las cuestiones que nos interesa subrayar en el marco de esta audiencia. En primer lugar, respecto del cuadro tarifario que se propone, por supuesto que nunca es una buena noticia para el bolsillo de los usuarios aumentos en las tarifas, sobre todo porque estas se suelen dar en un mismo momento y en cadena. Hoy estamos hablando de peajes, ayer fue la de subtes, el lunes creo que está la de colectivos y en el medio están los servicios públicos domiciliarios. Y esto genera un impacto significativo en el bolsillo de los usuarios y las personas en general. Aún así, respecto de la propuesta concreta del cuadro tarifario, un 10% sobre las tarifas vigentes, más un índice de actualización del 2%, con las variaciones del IPC y demás, en principio pareciera querer responder a un criterio de cierta gradualidad o progresividad en los aumentos que se proponen. Ahora, no obstante eso, tenemos que subrayar dos cosas. En primer lugar, el impacto concreto y final de los aumentos dependerá de la inflación y nunca se toma en cuenta la evolución de los salarios que vienen retrasados respecto a la inflación. Y además habrá que decir que la inflación no es un tema resuelto en la Argentina. Aun cuando seguramente todos esperamos que se vaya resolviendo, todavía sigue siendo una cuestión imprevisible en la Argentina y en consecuencia pueden dispararse aún más por estos índices de indexación. Y en segundo lugar, señalar algo que acá ya se empezó a decir, que falta una visión metropolitana de la cuestión de las políticas de transporte y de tránsito, de modo de tratar de armonizar estas cuestiones en el marco de la región de AMBA. Y en ese sentido se observa que los incrementos que se aplican en la ciudad son notablemente mayores que los de otros peajes de ingreso de acceso a la ciudad. Estamos hablando en promedio del doble de lo que se paga en la ciudad de Buenos Aires respecto de otras tarifas de acceso a la ciudad. Ahora bien, más allá de esta cuestión, nos interesaba sí puntualizar algunas cuestiones vinculadas al reglamento, a las modificaciones que se hicieron y a las que se proponen ahora. En primer lugar, siempre es oportuno señalar que como criterio general, cualquier modificación en los cuadros tarifarios o en los reglamentos de explotación del servicio no solo debe tener en cuenta la ecuación económico-financiera, los requerimientos de la empresa, de la prestación y explotación del servicio, sino que principalmente deben ser respetuosas de los derechos de los usuarios viales, porque los usuarios son usuarios de un servicio público. Y esto lo decimos porque los cambios operados en el reglamento anterior, cuya vigencia empezó a aplicarse aproximadamente en mayo del año pasado, trajeron múltiples inconvenientes a los usuarios de las autopistas urbanas de la ciudad de Buenos Aires, sobre todo con la aplicación o la imposición como único medio de pago del telepase. Porque a partir de esa fecha, de mayo, todos aquellos que no estuvieran adheridos al telepase, que pasaban por pases libres, eran considerados automáticamente como infractores. Y esto generó un enorme inconveniente porque mucha gente desprevenida o por falta de información pública adecuada terminaba siendo infractor sin posibilidad de tener un pago posterior de la tarifa, sino simplemente infractores. Y esto es incorrecto, porque desde el punto de vista de los usuarios hay que ampliar las posibilidades de pago para el uso de un servicio público como es la autopista, es decir, no solo un medio de pago, sino distintas alternativas. Solo para poner algunas estadísticas, en la Defensoría del Pueblo, entre agosto y noviembre del año pasado recibimos más de 1.200 reclamos de usuarios de la ciudad y de otros lugares del país por este inconveniente de las infracciones aplicadas automáticamente. Y si uno mira el dataset de la ciudad, surge que entre mayo y noviembre del año pasado, en promedio mensual, más de 1,5 millones de usuarios fueron multados por evasión de peaje. De modo tal que esta propuesta de incorporar el tag virtual nos parece adecuada
o correcta desde el punto de vista de tratar de subsanar este problema, pero es insuficiente. En primer lugar, porque hay que hacer una difusión, una información masiva para que todo el mundo sepa de esta nueva modalidad de tal virtual, pero además nosotros sostenemos que mientras tanto hay que mantener el sistema postpago que se utilizaba hasta mayo del año pasado para tener más vías de pago, sobre todo porque además se paga el doble de la tarifa. ¿Eh? Pero digo, ampliar las posibilidades de pago de los usuarios. En otro punto, el pase diario, que fue incorporado sobre el texto de eliminar el pago posterior como una modalidad de prepago, pero que finalmente fue prácticamente desconocido por la mayoría de los usuarios. El pago diario presenta algunos inconvenientes serios o deficiencias serias en su aplicación. En primer lugar, uno lo adquiere, pero tiene que esperar 3 horas para su utilización. En segundo lugar, la vigencia es de 24 horas. Y en tercer lugar, no se plantea ninguna modalidad para el reintegro por la eventualidad de no uso de ese pase, con lo cual se paga por un servicio que no se usa y no hay posibilidad de reintegro. En ese sentido, sostenemos que si se quiere mantener el pago diario como un sistema prepago, no nos parece mal, pero hay que modificar algunos aspectos. En primer lugar, no se puede esperar 3 horas para su utilización. Entendemos que con las vías tecnológicas que existen hoy, debería ser automático o cuanto menos 15 minutos desde que se adquiere para su utilización. En Por segundo favor, lugar, no sí, hay... si Sí, podría ir redondeando. sí, me queda una cosita más y ya termino. Gracias. En segundo lugar, respecto del pago diario, lo que habría que hacer es ampliar su vigencia a 6 meses o 3 meses, pero no a 24 horas. Y en tercer lugar, buscar modalidades de reintegro para aquel que lo adquirió y no lo usó, porque no se puede cobrar por un servicio que no se usa. Y por último, una cuestión que afecta a los usuarios que sí tienen telepase, que son una gran mayoría de los usuarios de la ciudad, y que tiene que ver con que la empresa no envía resumen detallado mensual de los pases diarios que hace cada uno de los usuarios, sino que solo pone a disposición de estos en la página web la información. Y esto tampoco es adecuado, porque la Ley de Defensa del Consumidor, que es aplicable a estas cuestiones, es muy clara en cuanto detalla que es un deber de las empresas el suministrar información veraz, detallada, adecuada, suficiente y siempre gratuita. De modo tal que lo que estamos proponiendo para que se tenga en cuenta en esta audiencia es la modificación de las cláusulas contractuales de adhesión al sistema de telepase para que la empresa AUSA envíe o bien al domicilio de los usuarios o bien a los correos electrónicos la información mensual detallada y gratuita, sin ningún tipo de cobro de arancel, porque esto es un derecho vinculado a la información y al control de los consumidores por el uso de un servicio público. Todas estas cuestiones fueron en distintas ocasiones informadas y manifestadas por la Defensoría del Pueblo ante AUSA. La última de ellas en distintas reuniones y en distintos oficios y en distintos requerimientos. La última de ellas, una recomendación que la señalo, resolución número 8 de la Defensoría del Pueblo, donde se plantean una serie de recomendaciones vinculadas a lo que sintéticamente o en apretada síntesis tratamos de manifestar en esta audiencia. Y que aún todavía AUSA no ha dado respuesta formal a buena parte de estas consideraciones. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo y perdón por haberme excedido. Muchas gracias. Gracias.